Hola, sean todos muy bienvenidos. Por si no me conocen, yo soy Ari y el día de hoy les voy a enseñar a tejer estas hermosas ballenitas. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte al canal y activar la campanita, así YouTube te avisará cuando suba un nuevo video. Y sin más que decir, comencemos. Con el color a elección que eligieron vamos a realizar un anillo mágico. Subiremos una cadena para asegurar esta cadena no cuenta como punto y dentro del anillo vamos a realizar 6 puntos bajos. Terminados los 6 puntos, tiraremos de la hebra más pequeña para cerrar. Vuelta 2. En esta vuelta trabajaremos solo con aumentos. Vamos a realizar un total de 6 aumentos de punto bajo y vamos a marcar el primer punto para no perdernos. Recuerden que los aumentos son 2 puntos bajos en un mismo punto, por lo que al finalizar esta ronda tendremos que tener un total de 12 puntos. En la vuelta 3 vamos a trabajar con la secuencia de un punto bajo y un aumento. Esta secuencia la debemos repetir 6 veces y al terminar nos quedarán 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a realizar 2 puntos bajos, marcamos el primero y realizamos el segundo punto. En el siguiente espacio vamos a realizar un aumento y esta secuencia de 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a repetir durante toda esta ronda y al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. Vuelta 5. En esta vuelta trabajaremos con 3 puntos bajos y un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar nos quedarán 30 puntos. Vuelta 6. En esta vuelta vamos a realizar 4 puntos bajos y un aumento. Lo vamos a repetir 6 veces y al terminar nos tendrán que quedar 36 puntos. Y ahora, desde la vuelta 7 a la vuelta número 12, trabajaremos con puntos sobre puntos. Esto quiere decir que no vamos a realizar ni aumentos ni disminuciones, por lo que al término de cada ronda nos tendrán que quedar 36 puntos.
Así es como se debe ver terminada la vuelta número 12. En la vuelta número 13 vamos a realizar la colita y para eso vamos a tomar por la hebra delantera y vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto lo mismo, tomando solo la hebra delantera, otro punto bajo y en el siguiente punto lo mismo, solo la hebra delantera, un punto bajo, subimos una cadena, volteamos el tejido y trabajaremos con 3 puntos bajos tomando el punto completo. Tenemos 1, 2 y 3. Subimos una cadena y volteamos el tejido. Y ahora trabajaremos en el primer punto, este puntito de acá. Vamos a realizar un punto bajo, tomamos lazada y en ese mismo punto un medio punto alto. Tomamos lazada nuevamente, en ese mismo punto, un punto alto, lazada nuevamente, en el mismo punto, otro punto alto, subiremos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, tomamos lazada y en ese mismo punto vamos a realizar un punto alto, tomamos lazada en ese mismo punto, un punto alto, lazada nuevamente en el mismo punto, un medio punto alto y finalizamos con un punto bajo. Toda la secuencia que realizamos es en el mismo punto y así es como queda la primera parte de la colita. Ahora nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar un punto deslizado. Y en el último punto que nos queda vamos a realizar la misma secuencia para hacer la colita, un punto bajo, lazada, un medio punto alto, tomamos lazada, vamos a realizar 2 puntos altos, todo esto en el mismo punto, llevamos 1 y el segundo punto alto. Ahora vamos a subir 3 cadenas, tenemos 1, 2, 3, tomamos lazada, en el mismo punto vamos a realizar 2 puntos altos, tenemos 1, y 2. Tomamos lazada, vamos a realizar un medio punto alto y finalizamos con un punto bajo. Y así es como debe quedar la colita. Ahora vamos a continuar tejiendo, nos vamos a saltar al siguiente punto y vamos a realizar 6 puntos bajos tomando el punto completo. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a tomar solo la hebra delantera del siguiente punto y vamos a realizar un punto bajo. Subiremos 5 cadenas, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Tomamos lazada, nos vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto. Tomamos lazada, en la siguiente cadena otro punto alto, lazada nuevamente, en la última cadenita vamos a hacer otro punto alto. En total tendremos que realizar 3 puntos altos. Luego nos vamos a estas 2 barritas que se forman acá, introducimos el crochet y deslizamos. Y así es como formamos la primera aleta. Nos vamos al siguiente punto y realizamos punto bajo. Vamos a realizar un total de 19 puntos bajos tomando el punto completo.
Una vez terminados los 19 puntos, vamos a tomar solo la hebra delantera del siguiente punto y vamos a hacer un punto bajo. Subiremos 5 cadenas. Tomamos lazada y en la tercera cadena vamos a hacer un punto alto y vamos a trabajar con puntos altos hasta llegar a la última cadena. Ahora nos vamos a posicionar en estas dos barritas que se forman acá y vamos a realizar un punto deslizado. Y tendríamos lista la segunda aleta y vamos a terminar esta ronda con 6 puntos bajos. Terminada la ronda se debe ver así, ya tenemos las dos aletitas listas y la colita. Y antes de continuar con el tejido vamos a realizar cambio de color. Tiramos la hebra, nos vamos a estas dos barritas y añadimos el nuevo color. Yo estaré ocupando un color blanco. Lo pasamos por estas dos barritas que se forman y tiramos de la hebra de color azul para cerrar. Acomodamos muy bien y podemos seguir tejiendo. Esta sería la vuelta número 13 y vamos a realizar 3 puntos bajos en las hebras libres que dejamos en la colita. Vamos a ir añadiendo las hebras sobrantes. Luego cortamos la hebra de color azul y continuamos tejiendo. Nos vamos a saltar al siguiente punto, tomando el punto completo y vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a la primera aleta. Una vez que lleguemos a la primera aleta, vamos a realizar un punto bajo en la hebra libre que dejamos en la vuelta anterior y vamos a hacer un punto bajo. Nos vamos a saltar al siguiente punto y vamos a realizar puntos bajos hasta llegar a la segunda aleta. Cuando lleguemos a la segunda aleta, vamos a realizar un punto bajo en la hebra libre que dejamos en la vuelta anterior. Nos saltamos al siguiente punto y vamos a realizar puntos bajos hasta finalizar la ronda. Terminada esta ronda tendremos que tener 36 puntos. Y antes de continuar tejiendo, vamos a colocar los ojitos entre la vuelta 10 y 11. Desde la aleta vamos a contar 3 puntos y nos vamos a posicionar en la vuelta 10 y 11 y ahí colocaremos el ojito. Y para colocar el segundo ojito contaremos 9 puntos bajos. Y lo colocamos, también debe ir entre la vuelta 10 y 11. Colocados los dos ojitos, así es como nos debe quedar. Continuamos con la vuelta 15 y vamos a realizar 4 puntos bajos. Marcamos el primero, llevamos 1, 2, 3 y 4 y en el siguiente punto vamos a realizar una disminución. La secuencia para esta vuelta es de 4 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir durante toda la vuelta y al finalizar nos deberán quedar 30 puntos.
Vuelta 16. En esta vuelta trabajaremos con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Lo vamos a repetir 6 veces y al terminar la ronda nos deberán quedar 24 puntos. En la vuelta 17 vamos a realizar 2 puntos bajos y una disminución. Vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta y al finalizar nos quedarán 18 puntos. Y antes de continuar, con hilo de color blanco vamos a bordar el ojito de la siguiente manera. Vamos a ingresar por la parte de abajo y vamos a salir por la parte superior del ojito y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Esto hará que el ojo se vea más iluminado y más bonito. Y así es como queda. Luego vamos a anudar las hebras sobrantes y las vamos a introducir dentro de la ballenita. Y ahora lo que haremos es rellenar nuestra ballenita. Retomamos el tejido a la vuelta 18 y vamos a realizar un punto bajo, lo marcamos y en el siguiente punto vamos a realizar una disminución. La secuencia para esta vuelta será de un punto bajo y una disminución. Lo vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar nos quedarán 12 puntos. Terminada la vuelta 18, vamos a cortar una hebra larga para cerrar el tejido. Y ahora con una aguja lanera vamos a ir tomando la hebra delantera de cada punto. En total debemos tomar 12 puntos. De la siguiente manera, tomando solo la hebra delantera. Cuando terminemos de tomar los 12 puntos, vamos a tirar fuertemente de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la vamos a ocultar y a cortar. Y listo, terminamos esta ballenita. Miren lo hermosa que queda y la podemos tejer en muchos colores.
Espero te haya gustado mucho este tutorial y si es así, dale like y comparte para que así este video pueda llegar a muchas más personitas. En la cajita de informaciones te dejaré mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.